Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Adriana Beatriz Mosquera Bone, del aula C2 de la carrera de TICS. El tema que a mí me ha tocado es de la ley de Coulomb. En el primer experimento, la ley de Coulomb es nombrada a reconocimiento del francés Charles Augustin de Coulomb. La fórmula es fuerza igual a K, valor absoluto Q por el valor absoluto Q2 sobre R al cuadrado. Son los valores en Coulomb de las dos cargas. K es una constante, la K es una constante que tiene un valor, K es igual a 9 por 10 a la novena Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. R es la distancia que se refiere a la separación de las dos cargas. Hemos considerado que las leyes de Coulomb nos sirve para calcular matemáticamente las fuerzas que se atraen o se repelen, ya sea negativa o positiva. Ahora vamos a explicar cuando dos cargas son negativas o positivas. Cuando dos cargas son negativas o positivas se repelen, o cuando son negativas y positivas se atraen polos opuestos. Los materiales que voy a utilizar es escorcho, bolitas de espuma flex, papel aluminio, el acetato. No hace nada, no se pegan las bolitas, está en modo neutro. Pero si a lo que ya frotamos el acetato, estas se vienen lo que es a cargar con energías negativas. Como pueden ver, las bolitas son atraídas hacia las energías negativas del acetato. En conclusión, mientras más grandes sean las cargas de la fuerza, va a ser mayor sea la atracción o repulsión. A medida que aumenta la distancia entre las cargas, estas disminuyen. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jorge Alexander Bajaña Mariño, de la carrera TIC C2. Mi tema a tratar es fuerza magnética o línea de fuerza. El objetivo a tratar es señalar cuando los campos magnéticos se repelen, es decir, se separan. Esto quiere decir que cuando los campos magnéticos se separan son cuando son campos o polos iguales. Cuando se extraen es cuando los campos magnéticos son opuestos. Materiales que voy a utilizar en esta práctica son lima de hierro, 3 imanes y una hoja de papel bond. A continuación pasaré a mostrar lo que es la práctica. A continuación vamos a proceder con la práctica sobre lo que es campo magnético y la fuerza en las líneas del mismo. A continuación voy a presentar lo que es limadura de hierro, mi hoja, y he utilizado tres imanes, en el cual a este más pequeño lo he marcado con la polar N, que es polar norte, y al de aquí, al más grande, también lo he puesto con la N, como podemos ver aquí. Cuando estos dos se unen, son iguales, hay una fuerza que los une entre sí, como podemos ver, se unen. Pero cuando hay un lado S, polar sur con polar norte, se aleja el polar norte del polar sur o sucesivamente, como podemos ver aquí. Se aleja. Hay una fuerza magnética que lo expulsa hacia afuera, no lo deja, como quien dice, unirse, como podemos ver. Si le ponemos con sus lados iguales, polar norte con polar norte, es lo contrario, se unen. Hay una fuerza magnética que los atrae uno con el otro. A continuación presentaré mi hoja con la limadura de hierro, donde veré que el imán extrae toda la limadura de hierro. Produciendo
una fuerza magnética, produciendo una fuerza magnética. Como podemos ver en el lado inferior y lado exterior del imán, podemos ver estas líneas. Con la limadura de hierro, como podemos ver que hay una fuerza que lo extrae a lo que es el imán. Hay algo que lo une, la misma fuerza magnética lo une. Ahora les voy a presentar cuando el imán está del lado polar norte con el lado polar sur, como hay algo que en medio, aquí en medio, deja un camino o algo que separa lo que es la limadura de hierro. Entre sí. Aquí voy a introducir lo que es el lado N con el lado S. Como podemos ver, este de aquí es el lado S. Polar N y polar S. Como podemos ver, la fuerza no busca al lado de acá, porque es polar norte y el de aquí es polar sur. Como podemos ver, la limadura de hierro, en vez de acercarse al lado del polar norte, se aleja. Como podemos ver, se aleja. ¿Por qué? Porque está la limadura de hierro polar sur con polar norte. Pero si hubiera en tal caso viro lo que es polar norte con polar norte, ¿qué sucede? Se va a unir, se une lo que es la limadura de hierro, se une, completamente se unió, porque hay una unión en el campo magnético. Como podemos ver aquí también, voy a hacerlo arriba de la hoja. Se une por la fuerza magnética. Sobre todo el trabajo realizado, lo que puedo acotar en este video, en conclusión, que nos ha enseñado mucho por motivo de que nos da a notar lo que es la fuerza magnética entre lados iguales y lo que es lado opuesto. En conclusión, puedo decir que he aprendido mucho lo que es a distinguir el campo magnético polar norte con polar sur. Podemos decir que hay una gran diferencia con lo que es polar norte y polar sur. Como ya lo conté anteriormente, entre polar norte y polar sur hay una gran diferencia, que el imán lo aleja, no se unen por motivo que son lados opuestos. Pero cuando el lado es igual, puedo decir que el mismo imán, la fuerza magnética que hay entre los imanes, uno a otro se llaman, como quien dice, se repelen, como quien dice, se unen. ¿Ya? Puedo decir que aprendí mucho de esta actividad, por motivo que me da una gran forma de una investigación muy importante sobre lo que es el campo magnético y sobre qué es la línea de fuerza. Muchas gracias. Buenos días, soy el alumno Edgar Efren Samaniego Íñiguez. En esta ocasión voy a hablar acerca del experimento de Hans Ørsted, quien en 1820 descubrió que había una relación entre la electricidad y el magnetismo, con lo cual se generó el electromagnetismo. Para el presente experimento tenemos los siguientes materiales: una fuente de poder variable entre 5 a 15 voltios, una mesa de trabajo, una batería de 12 voltios, 2 brújulas, un cable para pasar la corriente, 2 marcadores y unas flechas de indicación para determinar el sentido del campo magnético. Para el primer experimento vamos a ubicar la brújula debajo del cable por el cual va a circular la corriente. Alimentamos la fuente de poder con 115 voltios 60 Hz, ponemos en servicio la fuente de poder, ubicamos la brújula que se encuentre paralelo al cable para observar el fenómeno físico y vamos a proceder a cerrar el circuito. Vamos a observar qué pasa con la brújula. Como podemos ver, da un pequeño giro hacia la derecha. Ahora vamos a ubicar la brújula debajo del cable, asimismo que se encuentre paralelo a la dirección del cable. Vamos a proceder nuevamente a cerrar el circuito y vamos a observar el fenómeno físico. Como podemos observar, ahora la brújula giró en el sentido contrario. La polaridad de los cables no hemos cambiado, solamente hemos cambiado la posición de la brújula. Para la siguiente fase hemos hecho una variación. Ahora tenemos una batería de 12 voltios, la cual nos entrega más amperaje. Hemos colocado el cable en posición vertical con relación a la brújula, para observar el fenómeno alrededor del cable y ver cómo se manifiesta en la brújula. Vamos a cerrar el circuito, que gira en este sentido.
nos ayudamos con una nueva brújula para determinar qué pasaría si tenemos en el otro lado. Ahora con las dos brújulas vamos a cerrar el circuito en este momento. Observamos que ambas tienen la misma tendencia. La segunda brújula gira en este sentido, lo que nos indica que van a generar círculos concéntricos alrededor del cable, ya que aquí se genera el campo magnético y se van a generar círculos concéntricos en este sentido. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la polaridad de inducción? Vamos a cambiar la polaridad de inducción. Y vamos a ubicar las brújulas en la misma posición en la que se encontraban. Primero con 1. Tanto la brújula y el cable se encuentran en la misma posición. Lo único que hemos hecho es cambiar la polaridad del cable. Observamos que ahora la brújula gira en sentido contrario. Es decir, ahora gira en este sentido, debido al cambio que hemos hecho en la polaridad. Veamos con las dos brújulas. Esta también debería cambiar el sentido. Se ve la tendencia a girar en sentido antihorario. Como última fase de nuestro experimento vamos a determinar la relación que hay entre la distancia de la brújula y la distancia del cable, para determinar el campo magnético que se genera alrededor del cable y ver la incidencia que genera hacia la brújula con la distancia. En este caso lo vamos a poner lo más cercano posible para determinar la influencia del campo magnético. Vamos a cerrar el circuito en este momento. Esperamos que se estabilice la brújula. En este momento cerramos el circuito. Ahí podemos observar que la brújula prácticamente gira varias vueltas por el efecto de la cercanía que hay entre la brújula y el cable. Ahora lo vamos a separar un poco, aproximadamente 10 centímetros. Bien, en este momento vamos a cerrar el circuito y ver la incidencia de la distancia. Como podemos ver, la incidencia es menor. Ahora lo vamos a alejar un poco más todavía, aproximadamente 15 centímetros. Como podemos ver, la incidencia que causa por el efecto de la distancia es menor. En base a los experimentos realizados podemos sacar las siguientes conclusiones. 1. Alrededor del cable con energía eléctrica se genera un campo magnético. 2. El campo magnético generado por el cable con energía incide directamente en la brújula. 3. La dirección del campo magnético va a depender de la polaridad de la fuente de energía. 4. La distancia que existe entre la brújula y el campo magnético del cable tiene una relación inversamente proporcional, es decir, mientras más cercana se encuentre la brújula al cable, la incidencia será mayor. Mientras más alejada se encuentre, esta incidencia será menor. El electromagnetismo se aplica en la vida cotidiana, tanto en lavadoras, en taladros, voltímetros, amperímetros, que se generan a través del campo magnético que hace mover un componente imantado. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Yandy Paul Pérez Román y en este trabajo vamos a realizar una simulación de circuito eléctrico en serie en el sistema de Proteus. ¿Qué es un circuito en serie? Los circuitos en serie son aquellos en los que los componentes están conectados uno tras otro, formando un único camino para la corriente. Este tipo de configuración tiene implicaciones importantes en cómo se distribuye la tensión y cómo fluye la corriente a través del circuito. Muy bien, para empezar vamos a poner las resistencias. Para nuestro circuito en serie lo vamos a hacer de unas 10 resistencias. Las vamos a colocar de esta manera. Luego de haberlas colocado procedemos a hacer las respectivas conexiones. Eliminamos este objeto que se nos fue de más y hacemos las conexiones. Eso. Debemos girar en sentido horario estas conexiones para poder hacer la respectiva conexión del mismo. Después de haber hecho las conexiones, procedemos vuelta a buscar una batería. Esta va a ser la fuente de alimentación. Sin antes recordar que la raya más grande es
indica positivo y la raya más pequeña nos indica vuelta a lo negativo. Procedemos a ir al modo instrumento virtual para buscar un amperímetro. El mismo que encontraremos aquí. Nos dará los respectivos valores. Conectamos esta parte de acá abajo negativa con la siguiente resistencia. Después de haber conectado, procedemos a dar los valores, en el cual sería de 15.92 para nuestra fuente de alimentación, 15.92 voltios. Para el siguiente sería de la primera resistencia de 10.2 ohmios. Segunda resistencia, un valor de 215. Tercera resistencia con valor de 215. La cuarta resistencia, 300. Quinta, con un valor de 425. 554 para la sexta resistencia. Para la séptima resistencia, un valor de 608. Para la octava resistencia, un valor de 739. La novena resistencia, un valor de 798 ohmios. Y para la décima resistencia, un último valor de 893 ohmios. Una vez que ya tenemos todos los valores prescritos, podemos darle a la simulación y nos va a arrojar un valor de 0 amperios, pero que la corriente es muy baja. Pero para evitar esto y que nos dé un valor exacto, tendríamos que bajarle a miliamperios. Y ahí ya nos estaría marcando el valor total, 3.43. Le pausamos de nuevo y procedemos a poner los voltímetros para evaluar en cada resistencia. Los podemos poner de esta manera. Y giramos en sentido horario para que nos quede positivo de ese lado. Sentido antihorario, sentido antihorario para todos estos de aquí. Vemos que esta parte nos quede positivo y abajo negativo. Lo mismo para este de aquí. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Y lo mismo, hacemos las conexiones. Hacemos las conexiones para todos estos. El amperímetro se conecta en serie y el voltímetro se conecta en paralelo, tal y como lo estamos observando. Tenemos que realizar las conexiones para todos, para que de esta manera nos pueda evaluar en cada uno. Bien, una vez realizadas todas las conexiones, ya podremos visualizar cuánto pasa de corriente en todo el circuito, en todo nuestro circuito. Y como podemos ver, nos dan los siguientes valores: 0,03 para la primera resistencia, 0,34 para la segunda, para la tercera 0,74, 1,03, 1,46, 1,90, 2, 2.53, 2.74 y 2.06, 3.06, perdón. Los mismos que viendo en el análisis que le hicimos en el borrador dan con los mismos valores, por lo cual los voltios de cada resistencia están en lo correcto. Y como podemos ver, en un circuito en serie, la corriente que pasa por las resistencias es la misma corriente, pero para el voltaje que me da en cada una de estas resistencias viene a ser la suma total de todas ellas. Ahora, si quisiéramos en cambio ver cómo funciona en un multímetro para que nos dé las resistencias totales, tendríamos que
eliminar estas de aquí, eliminar los cables y eliminar la fuente de alimentación, y buscaríamos el ohmímetro, el ohmímetro, le ponemos aquí y lo pondríamos en este lado. Tendríamos que hacer una conexión de la siguiente manera. Esta conexión bajaría al siguiente lado de aquí. La siguiente conexión de este. Le conectamos esta esquina con esta parte y esta esquina con la siguiente parte. Y ahí reflejaría la resistencia total. Pero sin antes cambiarle el valor aquí. Y nos daría un valor de 4.642.2, lo mismo que nos da en nuestro borrador. Entonces, con esto podríamos dar conclusión a nuestro sistema, a nuestro circuito eléctrico en serie. Para confirmación de los valores que nos salieron en este simulador, también tenemos los valores realizados previamente en el borrador, los mismos que serán presentados en el video al final de este video. Con la finalidad de fortalecer los conocimientos impartidos, hemos decidido implementar el circuito de las 10 resistencias en serie, tal como se mostró en el programa Proteus. Para lo cual tenemos una fuente de poder con 15 voltios alimentada a 115-60 Hz. Hemos instalado las 10 resistencias en serie en el mismo orden que se encuentran en el simulador. Vamos a proceder a poner en servicio la fuente de poder y alimentar al circuito. Vamos a verificar con el multímetro cuál es la alimentación que está entregando la fuente de poder. Observamos aquí en el multímetro que está entregando 15.9 voltios. Ahora, como sabemos, el voltaje en resistencias en serie se divide para cada una de las resistencias dependiendo de su valor. Vamos a medir el voltaje en la resistencia número 10. Como podemos observar, cambiando la polaridad, 3.06, voltaje en la resistencia 10. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia número 1, que es la de menor valor óhmico. En este momento nos encontramos en la escala de milivoltios, nos marca 34.3 milivoltios. Finalmente vamos a hacer la medición de la corriente. Sabemos que para medir la corriente tenemos que colocar el amperímetro en serie. Entonces lo vamos a ubicar a continuación de la resistencia 10. Colocamos el amperímetro y nos marca 3.4 miliamperios. Y nos marca 3.4 miliamperios. Sabemos que la corriente en un circuito en serie es la misma para todo el circuito. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Fernando Pello, del paralelo C2, en la materia de electricidad y magnetismo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los circuitos de resistencias en paralelo. Para esta ocasión debemos tener claro que en un circuito en paralelo la tensión se mantiene en todo el circuito y las intensidades se suman de acuerdo a la capacidad de cada uno de los elementos. Vamos a tener claro que en este ejercicio vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm, por la cual la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Con esto vamos a tener claro, como dijimos anteriormente, que el voltaje o tensión se mantiene en cada una de las resistencias y la intensidad se suma acorde a los valores dados iniciales. Para poder calcular el valor de la resistencia total, tenemos que tener en cuenta que en un circuito en paralelo la resistencia se calcula con la fórmula de resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, más 1 sobre la resistencia 4, más 1 sobre la resistencia 5. Una vez expuestos las definiciones, vamos a proceder a representarnos un ejemplo de resistencia en paralelo en el software Tinkercad, el cual voy a compartir pantalla para poder iniciar el proceso. En este momento vamos primeramente a inicializar las resistencias que vamos a usar. Al momento voy a utilizar 5 resistencias, a las cuales ya les indicaré cuáles son las denominaciones a continuación. Primeramente voy a poder a procesar el circuito de la forma con la cual voy a trabajar. Una vez armado el circuito, procederé a dar las denominaciones y poner la fuente de poder. En esta ocasión voy a utilizar una conexión tipo cocodrilo que va de terminal de la resistencia al siguiente terminal. Vamos a utilizar una fuente variable de 30 voltios y un voltímetro.
En esta ocasión hemos conectado todas las resistencias en paralelo. Vamos a dar las denominaciones de cada una de ellas. Esta va a ser R1 con 15 ohmios. Esta va a ser R2 con 100 ohmios. Esta va a ser R3 con 200 ohmios. Esta va a ser R4 con 1 kilo ohmio. Y esta va a ser R5 con 10 kilo ohmio. Voy a proceder a conectar la fuente de alimentación hacia el circuito en paralelo. Esta fuente trabajará con 30 voltios. Y también vamos a proceder a conectar nuestro multímetro hacia uno de nuestros dispositivos. Procedemos a hacer una simulación para tener en cuenta el voltaje producido y a su vez también la corriente que nos muestra el circuito. Como ustedes ven, hemos puesto en un lugar cualquiera de nuestro circuito, el voltaje se mantiene y la corriente es 2.48 amperios. Una vez finalizada la simulación, vamos a presentar los cálculos realizados a mano, con lo cual nosotros indicaremos la resistencia total obtenida y también las intensidades parciales y la intensidad total del circuito. En este momento voy a compartir los cálculos. Como ustedes pueden ver aquí, el circuito está formado por 5 resistencias, las cuales están colocadas de forma paralela, en los cuales tuvimos los datos de entrada de 15 ohmios, la primera resistencia, R2 de 100, R3 de 200, R4 de 1K, R5 de 10K, el voltaje de 30 ohmios. Entonces procedimos a hacer el cálculo de la resistencia utilizando la fórmula mencionada, para la cual hicimos reemplazo de valores y obtuvimos la resistencia total del circuito, que es 12.03 ohmios. A su vez también calculamos la intensidad total del circuito mediante la ley de Ohm, para la cual dividimos el voltaje para la resistencia calculada y tenemos un valor de 2.49 amperios. Ahora procedimos a calcular las resistencias en cada uno de los componentes, teniendo una resistencia total calculada de 2.48 amperios, acorde a lo que nos indica el ejercicio. Hemos determinado el uso de las resistencias en paralelo en un circuito, para lo cual, como inicialmente fue, el voltaje se mantuvo y la intensidad de corriente se repartió para cada uno de los elementos. Muchas gracias.